Queridos hermanos, la vez pasada estuvimos hablando de un tema muy nuestro que es los vínculos. ¿Ya? Es un tema que daría para mucho. No, podríamos extendernos, pero no terminamos nunca. ¿Ya? Y ustedes tienen material suficiente, basta que vean lo que hay sobre el 20 de enero o el 31 de mayo y tenemos demás reflexiones al respecto. Es algo esencial para el padre Kentenich. Pero yo quisiera ahora más bien, para completar esta visión del solidarismo comunitario, como quiera llamársele, algo que para el padre Kentenich es esencial. Donde haya una comunidad, tiene que haber una autoridad. Si algo quiere funcionar como grupo, como organización, en todos los planos, necesita a alguien que haga la función de conducir, de dirigir, que son de muchas formas, digamos, pero no, o tenemos el caos y la anarquía, o tenemos una dictadura, un problema grandote que nosotros hoy día ya lo hemos visto desde el siglo pasado en forma trágica hasta este siglo, por todos lados. O sea, estamos en un antiautoritarismo inmenso. Estamos contra la autoridad. La autoridad la vemos como algo que es malo, que nos hace mal. Hay que liquidar la autoridad. Y por eso, cuidado con caer en cualquier cosa que tenga que ver con autoritarismo, con patriarcalismo, con clericalismo, todos los ismos que ustedes puedan poner en este contexto. Fíjense que todos hablan de una nueva comunidad fraterna, eso ni un problema, pero no se habla de la autoridad, que es necesario una reforma de la autoridad. Y que todos estos anarquías o anti-autoritarismo, etcétera, se deben a un mal ejercicio de la autoridad. Porque no podemos funcionar sin autoridad comunitariamente, en los diversos campos, evidentemente. Pero no nos preocupamos de formar una autoridad como Dios manda. Entonces sufrimos las malas autoridades, el abuso de autoridad. Y aquellos que no queremos autoridad hoy día se caen, ¿no es cierto?, en el absurdo de una dictadura democrática. Claro, porque alguien tiene que estar a la cabeza y eso, los elementos que están en juego, digamos, se debaten, se pelean, lo que sea, políticamente, económicamente o narcotráfico, lo que sea, pero tiene que haber una autoridad. Fíjense que el padre Kentenich desde el inicio tuvo problemas con la autoridad. Primero su padre, ¿no es cierto? Conocemos la historia. Y después, en el tiempo de desarrollo de Schoenstatt, tenía la dictadura en las narices ahí, la sufrió personalmente, digamos. 3 años y medio en el campo de concentración, ¿por qué? Y después, 14 años nada menos, que problemas con la autoridad de la iglesia. O sea, si hay alguien que se enfrentó con el problema de la autoridad fue el padre Kentenich. Lo que no se ha destacado suficientemente, que él propone un cambio radical aquí. Otra manera de ejercer, de concebir en primer lugar la autoridad y otra manera de ejercerla. Él dice, tiene que haber un principio de autoridad. Y eso en cada gremio. No hay ningún gremio ni político, ni laboral, ni familiar. Tiene que haber autoridad. Si no, no funciona. Pero ¿cómo es esa autoridad? ¿Cómo tiene que ser esa autoridad? Para que no se caigan esas contradicciones que acabo de mencionar. El padre Kentenich propone algo que tenemos que tratar de entenderlo lo más profundamente. Primero que todo, tenemos que acabar con una autoridad concebida como el que manda.
el que ordena, el que dicta lo que hay que hacer o no hacer, con medios X, digamos, pero la autoridad es la que determina lo que hay que hacer, la que ordena, la que manda, la que pone las leyes, que se cumplan, vigila que se cumplan. Y si no se cumplen, tiene el poder de castigar, de todo tipo, ¿no es cierto?, de castigos posibles, de lanzarlos a la cárcel, de exterminarlos, de lo que sea. ¿Eh? Esa es la autoridad. Eso no es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Y ahí nosotros tenemos que remitirnos en nuestra experiencia personal a cómo el padre Kentenich la ejerció, pero en su raíz a la concepción cristiana de la autoridad. ¿Se recuerdan cuando los apóstoles se peleaban cuál era el primero, etcétera, etcétera? El Señor le dice, no como los grandes de este mundo. No, en ustedes no tiene que ser así. El padre Kentenich concibe la autoridad, siguiendo al Señor, evidentemente, en una actitud fundamental, servir. La autoridad es una función de servicio, de entrega respetuosa a la conducción de persona que sirve, que ayuda. Eso es clave. Si yo tengo una autoridad concebida como el que manda, de repente pasa por encima de los demás. No, yo estoy para ellos. Lo importante son ellos, las personas que tengo a mi cuidado, evidentemente en mi campo de acción, digamos, tener radio de jurisdicción, decimos, ¿no es cierto? Pero ahí yo estoy no como alguien que grita y pide y castiga, no, como alguien que está al servicio, respetuoso. Siempre hablamos antes bastante de respeto, ¿no es cierto? Y en este caso es súper importante. Considera personas que tiene a su cargo para ayudarlas en consecución de una meta, de un fin. Puede ser entrenador, ¿no es cierto?, ganar el partido de fútbol, el empresario que se produzca tal cosa, lo que quieran, digamos. Pero yo estoy para ayudar, para servir. Yo no soy el importante como autoridad. Ellos son los importantes. O sea, como para los papás, ¿quiénes son los importantes? Los hijos. Ellos son la autoridad. Pero no para mandarle y castigarlos. No es para eso. Para poder guiar, educar, ayudar a un proceso de crecimiento o lo que sea, lo que tengo yo a cargo. Fíjense que ahí el padre Kentenich dice, un principio que ustedes lo conocen, dice, nosotros proclamamos un claro principio de autoridad, pero lo ejercemos democráticamente. ¿Y qué significa eso? ¿Que vamos a hacer votar todas las cosas que queremos? No. Pero consideramos a los demás, los escuchamos, vemos sus necesidades, los consultamos. ¿Qué les parece que hay que hacer o no hacer? Y normalmente trabajo como autoridad con un gremio que representa a veces a una cantidad mucho mayor de gente. Ejercemos democráticamente, o sea, tomando en cuenta a los demás, porque estamos a su servicio y al servicio del bien que está persiguiendo esa comunidad. ¿Y eso qué hace? Que esas personas se sientan tomadas en cuenta y escuchadas. No siempre se va a hacer lo que todos quieren. Se va a haber, sí, estudiado las cosas, escuchado. Y en algún momento esta autoridad tendrá que decidir con el gremio que ha elegido. Pero en último término, él tiene que decir si es que hubiera un conflicto que será rara vez, digamos, en ese sentido. Normalmente se hacen las cosas por un consenso estudiado. Ejercer democráticamente la autoridad. Fíjese que otra cosa que el padre Kentenich acentúa mucho, es la franqueza.
que estas personas, a las cuales yo aprecio y respeto, puedan decirme a mí como autoridad: me parece que usted está actuando mal, me parece que esta medida que está tomando no es la correcta, por esto y esto y esto otro. Me lo va a decir francamente, cara a cara, con respeto, por supuesto. Y la autoridad lo va a escuchar y va a tomarlo en cuenta y va a sopesar eso y va a ver y va a estudiar y podrá persistir en su decisión o cambiarla. O si alguien me dice en algo concreto, digamos: mira, tú como autoridad estás aquí haciendo algo mal. Si yo realmente lo tengo que reconocerlo y enmendar camino, cambiar. No, la autoridad no es un Dios infalible, digamos, no. Pero reconoce, hace un cambio si es necesario, porque está actuando mal. ¿Se fijan? Esa es la concepción del Padre Chianti. Y él, en este mismo contexto, también dice: la comunidad no tiene que actuar por miedo a la autoridad y que consultar de todo a la autoridad. No. Tiene que actuar libremente, con esta franqueza que les digo yo. Y la autoridad tiene que dejarles un amplio campo en los cuales ellos actúan por sí mismos. O sea, respetar la autonomía de los demás dentro del conjunto, pero respetarla. Como hemos dicho en otras ocasiones, no repartir tareas, sino que compartir tareas. Yo creo que habría muchas cosas más que decir aquí. Es un tema muy amplio, muy importante para el Padre, que tenemos que verlo con tranquilidad. Yo me remito al libro El carisma de Schoenstatt, y ahí van a encontrar una literatura más ordenada quizás de lo que les he hablado ahora, pero es un tema que hay que profundizar.